Hoy llega el aumento de SNAP cupones de alimentos para los beneficiarios estadounidenses. Las cantidades máximas de aumentos en los cheques a partir de este día 1 de octubre es gracias al nuevo COLA de este próximo año 2024, el cual inicia el día de hoy 1 de octubre. Las cantidades máximas por este nuevo aumento en el monto de los cheques del Programa de Asistencia Nutricional Suplementario, SNAP, está con base en el ajuste por costo de vida, el COLA, del año fiscal 2024, pero que empieza el día de hoy. Exactamente empiezan desde los $291. El aumento del 3% se realiza por medio de una actualización del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la USDA, el cual busca esto para ajustar al costo de vida actual por la inflación. La asignación máxima que recibirán los beneficiarios dependerá de la composición del hogar y el número de integrantes que tiene su familia, así como también se toma en cuenta el nivel de sus ingresos. El USDA calcula el plan económico de alimentos usando un modelo matemático o una ecuación con base en el costo de alimentos, con base en guías de nutrición y lo que los estadounidenses normalmente comen. El plan económico de alimentos es uno de los 4 que se desarrolla dentro de la agencia para poder estimar el costo de una dieta que sea saludable en varios puntos de precio. Por ley, el costo de este plan, en junio, estaba estableciendo un beneficio máximo de SNAP para un hogar de 4 personas para el próximo año fiscal. En resumen, prácticamente el programa estará recibiendo a partir de este día entre $291 hasta $1,751 mensuales como resultado de este ajuste. Obviamente existen estados, los cuales, por ejemplo, Alaska, que podrían tomar en cuenta un número estatal, o sea, tiene un pago propio de ellos para sus residentes, el cual podría ascender hasta, por ejemplo, los $1,937 para una familia de 4 personas. Recordemos que siempre se toma en base una familia de 4. El USDA confirmó el nuevo aumento para ajustarlo al costo de vida a principios de agosto, pero hoy es cuando empieza. Bueno, a continuación vamos a mostrarles las asignaciones máximas según el número de personas que tenga usted habitando en su hogar. Para un hogar con una persona, normalmente podrían recibir como pago mínimo $291. Para un hogar con 2 personas, podría recibir hasta $535. Para un hogar con 3 personas, podría recibir $766. Para un hogar con 4 personas, podría recibir $973. Para un hogar con 5 personas, podría recibir $1,155. Para un hogar con 6 personas, podría recibir $1,386. Para un hogar con 7 personas, podría recibir hasta $1,532. Y luego tenemos el máximo, o bueno, definidamente, el máximo 8 personas, el cual podría darnos $1,751. Luego de esto, viene una nueva ecuación, la cual nos muestra que por cada persona adicional se pueden añadir hasta $219, ya no $291. La cantidad de beneficio mínimo permanece igual, $23 por mes. Ahora sí, no es lo único que estaremos viendo en este nuevo mes de octubre. También tenemos los nuevos requisitos laborales para elegibilidad. Aparte de este incremento en las asignaciones máximas de SNAP, esta semana también entra en vigor más cambios en los requisitos laborales para la elegibilidad del programa. A partir de este día 1 de octubre y según la Ley de Responsabilidad Fiscal que fue aprobada en el Congreso de los Estados Unidos durante el verano, la franja de edad para los adultos que son físicamente aptos para trabajar y que no tengan dependientes y que soliciten SNAP estará aumentando de 18 a 50 años a 18 y 52 años. El primer ajuste en la cadena de aumentos en las franjas de edad entró en vigor el pasado 1 de septiembre. Desde esa fecha, los que tenían hasta los 50 años tenían que demostrar que trabajaban al menos 80 horas al mes
o que estaban inscritos en algún tipo de programa de educación o capacitación laboral para recibir los fondos para alimentos. Si no prueban lo anterior, solo podrán recibir asignaciones solo por 3 meses en un periodo de 36 meses o igual a 3 años. Y tomando en cuenta este tema de los nuevos requisitos, de los aumentos, queremos hablar un poco sobre las estafas de SNAP. Pues como bien saben, cada que hay nuevos cambios, nuevas modificaciones en algún tipo de programa social, suelen comenzar a iniciar nuevas estafas, de algún modo, nuevas cartas, correos o lo que sea que envían los que normalmente hacen conocido como skimming de las tarjetas EBT y solicitudes fraudulentas. Pues bueno, la Ley Agrícola del año 2018 contempló más sanciones contra las estafas de SNAP. Sin embargo, faltan muchas más medidas para poder prevenirlo y combatirlo. Con el avance tecnológico actualmente, y desde que los cupones de alimentos, conocidos así por la manera en la cual se enviaban los recursos a los beneficiarios del programa de asistencia nutricional suplementaria, dejaron de ser cupones para convertirse oficialmente en una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios, el SNAP EBT. Cada vez son más comunes las estafas sobre esta ayuda federal. Pero los fraudes no son solo en contra de las familias necesitadas a las que les roban los fondos para sus alimentos. También son de supuestos beneficiarios que no ocupan este dinero para los fines a los cuales deberían estar destinados, es decir, para la compra de comestibles. Es trabajo del gobierno tratar de evitarlo para que no siga habiendo una fuga de recursos que al final terminan por afectar a los hogares que son de bajos ingresos y que de este modo se va reduciendo la pobreza alimentaria en los Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que el gobierno está haciendo realmente? Bueno, los datos cercanos realmente son poco alentadores. El programa de SNAP es uno de los más importantes en los Estados Unidos. Ayuda a más de 40 millones de personas mensualmente, a los que les brinda un acceso a alimentos asequibles. No obstante, hay informes que mencionan la prevalencia de actividades fraudulentas dentro del programa. Esto no solo provoca que se pierdan fondos entre la delincuencia voluntaria o organizada, sino que también erosiona la confianza pública y política del programa, por lo que existen críticos sobre su eficiencia, siendo así los republicanos los más enérgicos, los cuales derivan en fortalecer las restricciones del programa. Uno de los desafíos más inmediatos es el skimming del EBT, mediante el cual los delincuentes roban fondos de los beneficiarios de SNAP y los convierten en efectivo o realizan compras al por mayor en las principales puntas o cadenas de mercado. Aunque los estafadores de tarjetas han afectado durante mucho tiempo a los usuarios de cajeros automáticos y tarjetas de crédito, este problema se ha convertido recientemente en una epidemia nacional que apunta directamente a los ciudadanos más vulnerables. Si bien las tarjetas de crédito y débito ahora incorporan tecnología de chip avanzada para frustrar a los delincuentes que intentan hacer un mal uso de materiales de plástico blanco, como llaves de hotel con fines fraudulentos. De este modo, SNAP sigue siendo vulnerable. El Consejo Unido de Bienestar Social ante el Congreso ya habría señalado que SNAP es el último gran programa de asistencia gubernamental, el cual carece de herramientas efectivas de verificación de identidad utilizadas a nivel mundial. De acuerdo con este consejo, las medidas antifraude llevan a que incluso organizaciones internacionales de fraude, grupos terroristas y estados-nación extranjeros se aprovechen de ello. Los delincuentes transnacionales pueden reprogramar estos dispositivos dentro de los puntos de venta de tarjetas de crédito para imitar a los minoristas legítimos. Emplean ataques masivos de bots similares a los ataques que son distribuidos de denegación de servicios en sitios web. De este modo, realizan consultas de saldo utilizando números PIN programados. Esta publicación asegura que esto no podría ser posible sin destinatarios y minoristas dispuestos a culminar el fraude. Según informes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, eliminar a los minoristas deshonestos del conjunto de 250,000 tiendas en todo el país requeriría por lo menos casi 3 décadas. La agencia aclara que faltan los medios
y también la autoridad para comenzar a investigar a los minoristas y deben proporcionarse a través de una legislación. Pues a través de la Ley Agrícola 2018 se dio un primer paso para castigar, más no prevenir los fraudes sobre SNAP. Hay un mayor intercambio de datos entre agencias federales y estatales para construir un elemento disuasorio más fuerte sobre este tipo de actividades delictivas, pero hace falta hacer más. Una mayor inversión en tecnología de análisis de datos que sean avanzados y sistemas de verificación digital, pues podrían ayudar a detectar más anomalías y más patrones que son o indican el fraude. Había también un proyecto conocido como el National Aquarium Clearinghouse, que ya estaba aprobado para implementarse en todos los estados para fines del año 2021. Esta tecnología ayudaría a simplificar también las cargas administrativas, tanto para los destinatarios como para los administradores de programas, y de este modo reforzaría significativamente la capacidad para identificar y prevenir el fraude. Lamentablemente, pues el USDA eligió un programa piloto alternativo que incluiría en el año 2027. Recientemente, el Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA reveló también la tasa de error de pagos para todos los estados. Esta tasa forma un componente de los controles y equilibrios de responsabilidad para garantizar que las agencias de SNAP estatales y de condados determinen con precisión la elegibilidad y los montos de los beneficios. Esta tasa de pagos o este error de tasa nacional alcanzó un máximo histórico en este año 2023, con un 11,54%, lo cual significa en números 34 millones de dólares en sobrepagos diarios. Los estados son quienes tienen que detectar, prevenir y procesar este fraude. Y a pesar de que reciben fondos federales, la USDA solo les asigna el 0,05% de su presupuesto a la integridad del SNAP. En conclusión, para que este problema vaya en un camino hacia la solución, la ley agrícola de este año debería abordar el hecho de un mayor presupuesto solo para combatir el fraude sobre SNAP.